lights. Ba 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 ba. Hey, ladies and gentlemen, are you ready? I feel good. Oh, yes. Oh, my love, I wanna make you move. Hey, hey, baby, all night long. My song is back for you, baby, and everybody say with me. I gotta feel good, baby. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos, como siempre, a un nuevo programa de Semanario TV. Hoy vamos a estar hablando de dos temas importantes. En el segundo bloque vamos a estar hablando de los desafíos y las oportunidades de la industria láctea, no solamente en la provincia de Córdoba, sino a nivel nacional. Vamos a estar hablando con el presidente de la cooperativa Manfrey, Hércules Felipa. Y aparte porque es muy importante en todo sentido, porque entre otras cosas emplea más de 500 empleados directos. Esa cooperativa, ¿no? Vamos a estar hablando de eso, pero ya en el segundo bloque, en el primer bloque vamos a estar hablando con el doctor Marcos Baroni, médico del Instituto Cardiológico de Córdoba, porque como es de público conocimiento, Argentina pasó a la final. ¿Qué tiene que ver esto con el doctor cardiólogo Marcos Baroni? Bueno, se lo vamos a estar preguntándole al doctor. Doctor, ¿cómo andamos? ¿Bien? Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Marcos, ¿qué tiene que ver las emociones, la ansiedad de la final del mundo con lo cardiológico? Bueno, muy linda pregunta y cada vez es más frecuente la pregunta que tenemos en consultorio. Todas emociones, buenas o malas, ojalá que sean muy buenas, Sí. genera una situación lógica de ansiedad y de liberación. Nosotros hablamos en medicina de lo que es liberación de adrenalina, se activa el sistema simpático. Una hermosa situación como una trágica situación pasa exactamente lo mismo. Entonces, en ese momento, sí o sí, va acompañado de un aumento exagerado de frecuencia cardíaca, muchas oportunidades como de aumentos de presión arterial, ante la ansiedad y la euforia, o la amargura, dependiendo de lo que nos toque vivir, como ha pasado y nos viene pasando con nuestros partidos. Independientemente de eso, concentrémonos en pacientes que por ahí tenemos que tener cuidado que tienen sus riesgos cardiovasculares. Posiblemente esto no pase a mayores. Presión alta, entre otras cuestiones, que aparece como la más común. Exacto. Pero pensemos en personas que por ahí, que sean sanas, personas chicas, 20 y pico, 30 años, posiblemente no sea esto dirigido a ellos, pero lo bueno es que dentro de nuestra comunidad existen personas que tienen problemas. O soy hipertenso, soy diabético, o tengo mi obesidad, o fumo mucho, Sí. o tengo mis problemas cardíacos. Comorbilidad sería. Comorbilidades, o ya tengo colocado un stent porque tuve un infarto hace 2 años, o una cirugía de bypass, o haber tenido una ACV, y eso es de público conocimiento, mi familia la conoce, y sin embargo yo quiero ver ese partido. Entonces, ¿cómo puede influenciar eso? Y a veces puede influenciar negativamente, Sí. pero va a depender del paciente, va a Creo depender que de la la persona. pregunta es si vamos a poder regular esa ansiedad en una final del mundo con todo lo que eso significa. Por supuesto que hay otras condiciones. Hoy lo traemos a un tema de actualidad como va a ser la del domingo, nada más ni nada menos que la final de fútbol, doctor. ¿Vamos a poder? ¿Cuáles son las herramientas? ¿Qué medidas podemos tomar? Porque en realidad estamos especulando con nuestras propias emociones, total de cuidar nuestro corazón. Vos fíjate que sería muy difícil yo decirle a ese paciente no lo veas directamente, pero sí darle pautas. Imposible, claro. Darle pautas. Esa pauta sería, si una persona tiene enfermedad coronaria o la tuvo, o tiene su riesgo cardiovascular, hablar claramente con él y obviamente no someterse a mayor riesgo en ese momento. Ya el riesgo lo tenemos ante mi ansiedad, ante el partido mismo en este caso. Pero, por ejemplo, si yo a eso le agrego un exceso de alimentación, exceso de sodio, que sal, bebidas alcohólicas, que hay que reconocer que a veces va acompañado del entorno familiar o social en el que Para estamos. como domingo, doctor. Ni o hablar. sea, Entonces, claro. todas esas cosas pueden influenciar negativamente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hidratarse con agua, tomar siempre la medicación adecuadamente, tratar de evitar otras situaciones de estrés, exceso de bebidas alcohólicas, si me quiero cuidar, controlarme de vez en cuando. Algunos, no es una indicación, dice yo me tomo un ansiolítico para tranquilizarme, eso es una opción. Sí. Y está el paciente que decide por sus comorbilidades, es decir, prefiero no verlo porque realmente me genera Hay muchos una casos. ansiedad. Que Algunos dice, por cábalas y otros justamente por la exacto, ansiedad. o lo van a decir, escuchar con la radio o me voy a la habitación porque yo tengo ya problemas serios a nivel cardiovascular y esto me somete a un gran estrés que prefiero evitarlo. Pero lo importante es cuidarse y racionar. Y otra cosa muy filosófica posiblemente, disfrutemos de otra manera. Disfrutemos que es un partido de fútbol. Es un partido de fútbol. Que no es la muerte de y nadie. obviamente que estamos en una final que genera una ansiedad. Pero Claro. disfrutemos que estamos en una final. Veámoslo un poco con ese objetivo que ya es muchísimo. En esos mismos términos filosóficos que acabas de decir, doctor, saquemos ese fanatismo. Es un partido de fútbol.
Así al es, fin y al cabo. a veces es difícil. Sí. Yo el otro día comentaba con un paciente que me decía, un paciente mismo, yo prefiero, él me lo decía, no verlo porque no me contengo, pero es una decisión personal de él. Yo como médico doy pautas de cuidados de lo que tenemos que hacer. Y si el paciente decide, todo lo que usted me dice está muy bien, pero mi manera de ser es muy especial, prefiero para mi salud no verlo, pero fue una decisión personal que él optó dentro de sus condiciones de riesgo, optarlo, ese cuidado. Muy conscientemente, por Sí, cierto, obviamente. ¿no? Pero ese fanatismo muchas veces nos hace meternos en ese folclore donde es el fanatismo, el extremismo o nada, justamente, y sobre todo por la cultura futbolística de Argentina y en este contexto. ¿Qué alimentos pueden contribuir a evitar un eventual infarto? Digo, baja de sodio, Claro. los extremos, no tanto de tanto. Todo lo que sea un poco la dieta equilibrada, mayor consumo de frutas, de verduras ese día, puede acompañar con algún carnes blancas, se puede acompañar, es decir, una Sí. dieta variada. pero Algunos no hablaban exceso. de jugo de remolacha, que ayuda Es bastante. bueno, son de digo, lo que se llama los detox, lo que se Sí. llama. Está muy bueno. Y hay una cosa que te quiero comentar para que la gente sepa. Independientemente, viste que el médico se basa bajo rigor científico. Sí. Nosotros podemos ver que todas estas situaciones de gran estrés pueden generar un daño cardiovascular. Y la idea es una evidencia científica. Y hay comprobado que el aumento del estrés, el aumento de la presión y frecuencia cardíaca pueden dañar de esa manera por esa euforia. Y hay evidencia, te cuento un dato importante, que esto fue estudiado en otros años. En el Mundial hablando del Mundial, justamente en el Mundial de 2006 en Alemania, justamente lo estudiaron los alemanes, y está publicado en una revista científica de alto nivel científico, donde vieron que cuando jugaba Alemania, y uno de los mayores partidos cuando creo que Argentina pierde con Alemania por penales, Sí. que hubo casi el 50% más de infarto y consultas por arritmia y por crisis hipertensiva a las guardias de los hospitales alemanes, propio de los alemanes, desarrollado durante todo el Mundial. Entonces eso está comprobado que, por ejemplo, en ese país que se estudió y otros países también, que esta euforia, más que la Alemania, llevémoslo a la Argentina, puede generar un daño. ¿Cómo ayuda la respiración? ¿Contribuye un buen ejercicio de respiración también Sí, por supuesto que sí. Evitar un eventual infarto? Por supuesto que sí. Cuando estos estados de excitación, hay técnicas que se llaman de mindfulness, o como respirar más profundamente, largar de a poquito el aire, de a poquito. Eso es una manera técnica para justamente liberar el músculo diafragma y que pueda bajar un poco lo que es la frecuencia cardíaca, que eso es un poco la idea. Para esa Marcos, situación. quiero pasar preguntas que seguramente se van a vivir en muchas mesas en esta final del Mundial. ¿El gritar ayuda a sacar esa ansiedad? Porque la mayoría o gritamos en contra o a favor, depende cómo esté el partido. ¿Ayuda o no a sacar esa ansiedad En afuera? realidad eso no sé la comprobación científica, pero yo podría decirte que el liberar esa ansiedad y no contenerla Eso es. sería un poco más sano. No es que sea que un poco más sano, no digo que sea sano, pero sí, por lo menos no dejo adentro mío, me expreso de esa manera y me alegro, o grito por una amargura, pero agrego, es decir, saco ese odio o esa alegría que tengo interna a través de un grito de otras manifestaciones. ¿Cuáles son los primeros, cada vez que venís lo hablamos, pero siempre es bueno refrescar estas cuestiones? ¿Cuáles son los síntomas al que le tenemos que prestar atención? Eso está muy bien, porque a veces la ansiedad genera Sí. síntomas parecidos. Aquellas personas que tienen condiciones de riesgo conocidas, tabaquistas, hipertensión, sobrepeso, obesidad, familiares con enfermedad coronaria, ni hablar aquellos que tienen enfermedad coronaria, un dolor de pecho opresivo, generalmente irradiado a la base del cuello, a los brazos, que no disminuye y es continuo o es muy agudo, la falta excesiva de aire. Esa falta de aire también son síntomas que pueden ocurrir, o no hablar adecuadamente, son síntomas que tengo No que articular, tener. Exacto, y palpitaciones, sí. es muy común tenerlas. Ahora, cuando Sí. yo siento que mi ritmo cardíaco se altera, porque lo conozco, mi ritmo, una cosa es el ritmo regular y otra cosa es que yo siento algo raro a nivel de corazón y que no lo siento por 1 o 2 minutos por gritar un gol. Me quedé con eso 15, 20 minutos, consultemos. Todas esas cosas, esos pacientes tienen que consultar, así estén en pleno partido, porque puede estar pasando algo. Ahí vamos, estamos en pleno partido. ¿Están los familiares o amigos? ¿De qué manera podemos contribuir ante estos signos que presente un invitado que está en la mesa o alguien que está ahí compartiendo? Primero el principal, partido? si tenemos algo que a veces se suele tener en la familia, un tensiómetro, tomarle la presión arterial, el mismo tensiómetro de los digitales. Mientras paralelamente llamamos un servicio de obviamente, emergencia. acá hay que llamar al servicio de emergencia y tomamos, porque esos son datos que nos van a preguntar. Pero ante la eventualidad, aquel paciente que no se siente bien, siempre decimos que sea el médico el encargado de decir que no hay nada importante.
no deduzcan ustedes que Con es la por automedicación, ansiedad, por ejemplo. exacto, que es por ansiedad lo que me estoy ocurriendo, porque a lo mejor puedo tener un evento cardiovascular. Y no subestimarlo. No, exactamente. Nos cansamos lamentablemente de ver en las guardias cuando el paciente llega tarde, que consultó, que los síntomas comenzaron 4 horas atrás y que como no se les van, consultó a las 4 horas. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Cómo entra el factor obesidad en aquellos que van a estar viendo? Digo, lo pongo en el partido, pero todas las emociones extremas pueden generar un eventual infarto. Pero ¿cómo entra a jugar la obesidad más allá de aquellos que ya tienen un antecedente de enfermedad cardiológica, hipertensión, etcétera? Pero el tema de la obesidad, ¿cómo entra a jugar en este contexto? La obesidad, lo que se está trabajando mucho en salud, es que es una verdadera condición de riesgo. Nosotros llamamos factor de riesgo independiente. La obesidad es responsable de muchas de nuestras alteraciones. Incluso el hipertenso, el diabético, el que tiene colesterol y enfermedad coronaria, para llegar a todas esas condiciones que se las trata, resultó tener sobrepeso o obesidad muchos años antes. Y hoy tenemos herramientas para tratar eso. Por eso que la obesidad es una condición de riesgo importante que me lleva a un montón de otras consecuencias más conocidas para el público en general. Pero hoy en la medicina se está dando mucha importancia a la obesidad porque podemos dar tratamiento para la misma. Porque aparece como una base y dispara otras enfermedades. Exactamente. ¿No? Y aparece mucho tiempo antes. Sí. O conocerás familias que son obesas o que tienen sobrepeso, entonces, o conocerás personas que tienen sus problemas y cuando vos lo conoces, claro, pero si esta persona ya tiene sobrepeso hace 10 años atrás. Y cuando tienen síntomas ya es una consecuencia de tantos años. Recién hablamos de la estadística de un país serio que le da mucha importancia al tema de la estadística, como es Alemania. Escuché que, por ejemplo, en el último partido, segundo tiempo de Egipto, hubo 6 llamadas, coincidían, del SAM en Buenos Aires. En Córdoba creo que no está en esta estadística todavía. Pero bueno, está comprobado, como lo acabas de decir. En realidad puede mucha ser gente lo posibilidad. subestima. Sí, señor. No, estás contento, te pusiste mal porque perdió, porque ganó, pero hay toda una cuestión atrás que lleva a estas cuestiones. La idea es que el público conozca que el estrés de ese momento, porque es una situación estresante, linda o fea, las situaciones son así, puede aumentar la frecuencia cardíaca, puede aumentar mucho la presión arterial. Entonces, en aquellos pacientes, en aquel público que tiene condiciones previamente asociadas de salud y alteradas, que son los que más se tienen que cuidar. Son los que más, todos se tienen que cuidar, pero esos son los que más se tienen que cuidar porque son los que más riesgo conozcan. Entonces, eso es un poco la idea, que se cuiden, que coman un poco más sano, que o cierren los ojos para ver el partido, estoy haciendo una broma, pero es así, porque si no puede haber consecuencias. No, parece muy importante, doctor, porque pues, se supone que a las 4 va a haber una picada, seguramente, el asado, etc. Y después viene el festejo, por lo menos para aquellos adolescentes o la gente en general que va a querer salir a festejar. Y ahí vienen otros condimentos alimenticios también, de elementos procesados, bebida, comida, etc. Digo, ¿qué hacer después de pasar por ese momento de estrés que supone ver el fútbol? Que me comí todo, que me bebí todo a lo mejor. ¿Qué se puede hacer para contribuir a la salud cardiovascular? Caminar, por ejemplo. Caminar, controlarse. La realidad es no comer en exceso, y si comí un poco en exceso al mediodía, por favor a la noche no tratemos de repetirlo, porque tenemos nuestras consecuencias. Acordate que en ese momento el gran nivel de ansiedad, estrés, aumento de frecuencia de depresión, yo siempre digo que el corazón es como una esponja, agarra todo eso. Imagínate en las personas que tienen esas condiciones previamente asociadas. Así que mientras más nos cuidemos y tomemos herramientas de eso, podemos disfrutar viendo mucho mejor el partido. Clarísimo, doctor. Muchísimas gracias como siempre. Por favor. Muy bien, usted lo vio y lo escuchó. A cuidarse el próximo domingo, sobre todo con estos excesos. Corte y volvemos. Right. Baba, baba. Hey, ladies and gentlemen. Cuando nos preguntamos si podremos lograrlo otra vez, nuestra historia responde. Responde el potrero y la gambeta, los guantes y la locura. Responde el genio y el maestro. Responden porque lo cantamos desde el día que nacimos. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino. Sancor Seguros, 80 años. Respuesta siempre. La Maratón Ciudad de Córdoba volvió a convertir nuestras calles, parques y puentes en el escenario de una verdadera fiesta del deporte.
Más de 6.500 atletas de Córdoba, el país y el mundo fueron protagonistas de una jornada histórica de encuentro y superación. Cada gran evento nos proyecta y reafirma que Córdoba Capital sigue consolidándose como sede de los eventos deportivos más importantes de la Argentina. Córdoba Capital. Este año, con el gordo de invierno de Lotería de Córdoba, elegí ganar en verdes. Porque te podés llevar $150.000 que salen sí o sí en el gran sorteo final. Además, con tu fracción participás en los 9 sorteos por compra anticipada con premios espectaculares. Conseguí tu fracción del gordo de invierno a $7.500 en tu agencia amiga de Lotería de Córdoba. Accede a tu departamento con cochera, quincho, pileta y seguridad en Milénica Insignia, Sagrada Familia o Autopista a Carlos Paz con posesión inmediata. Entrega mínima del 25% y saldo financiado a 10 años en dólares o UVA más tasa del 4,5%. Más info en grupodinosaurio.com o al 351-379-1069. Hay decisiones médicas que necesitan precisión. Por eso en Ulton combinamos experiencia médica y tecnología de avanzada para acompañar cada diagnóstico. Ulton, nuestra mirada, tu vida. Manfrey, dulce de leche de campeones, edición limitada mundial. Manfrey, sabor argentino. Con los cursos gratuitos de formación digital de Telecom, se encienden miles de oportunidades. Como crear tu propia app, tu primer laburo y esta clase imperdible. Conoce más en nuestra web y encendé tu talento. Telecom. Right? Baba, baba. Hey, ladies and gentlemen, are you ready? I feel good. Oh, yes. Muy bien, lo decíamos en la presentación, vamos a estar hablando de los desafíos y las oportunidades que tiene la industria láctea en la provincia de Córdoba, pero en su condición de vicepresidente también del Banco Provincia de Córdoba vamos a estar hablando de ese tema con Hércoles Felipa. ¿Cómo andamos, Hércoles? Gracias por venir. ¿Cómo estás? No, gracias por la invitación y la verdad que es un placer estar en tu programa. Gracias. ¿Te parece que empecemos a hablar un poco del Banco de Córdoba? Digo, ¿cómo está hoy el balance en términos generales para meternos un poco más específico en el tema del Banco de Córdoba de la provincia? Mira, no, el balance del banco hoy es un balance positivo. El año pasado para todo el sistema financiero fue un año muy complejo. Bueno, este año se está revirtiendo con un resultado positivo. No obstante, vos sabés que yo no vengo del sector financiero, sino que, como digo siempre, yo soy un militante de la producción. El gobernador Yarzola me invita a sumarme al banco para darle una mirada desde la perspectiva de la producción, del sector productivo, de la producción. Y en ese sentido, la verdad que yo lo asumo como un desafío, lo tomo como un acto de vocación de servicio, porque creo que en ese sentido es mucho lo que se puede hacer. Y el banco, independientemente que en su estructura jurídica sea una sociedad anónima, no deja de ser un banco público, porque el principal accionista del banco es el Estado provincial. Y desde ese punto de vista nosotros lo que apuntamos es decir, tener un banco que sea eficiente, que sea competitivo como cualquier banco privado, pero que al mismo tiempo no pierda el rol social que cumple el banco por la capilaridad que tiene, que un banco privado por ahí no estaría nunca en algunos lugares y demás. Lo que no quita que eso no significa que no tengamos que hacer las cosas que hay que hacer, que de hecho se vienen haciendo. El banco está en un proceso de transformación muy fuerte desde hace ya un tiempo, y creo que algunos resultados están a la vista, pero digo, si queremos un banco que sea sustentable y competitivo como cualquier banco privado, y bueno, tiene que tener los costos que tiene un banco privado, tiene que tener la accesibilidad que tiene un banco privado, tiene que tener
ser eficiente y competitivo como puede ser cualquier otro banco privado. Pero ahí le agrego, o me parece, se agrega otro desafío, no perder ese paraguas social y estar dentro de los parámetros de, No, de obviamente, la competencia obviamente, creo que en ese sentido de los bancos privados. Ese es el gran desafío que con esta gestión nos trazamos. Es decir, debemos ser competitivos y eficientes, pero no perder el rol social. Seguramente. Que de eso se trata. ¿Cuál es el rol que juega la productividad a la hora de los créditos, etcétera, en el Banco de Córdoba? ¿Apuesta a la producción? Mira, yo te voy a poner un ejemplo que se está dando en este momento con dos sectores que para la provincia yo diría que son fundamentales. Con una línea de crédito que para el sector agropecuario, Sí. Para invertir en bienes de capital que sean producidos en la provincia de Córdoba con una tasa del 14%. Sabemos bien que tasas del 14% Prácticamente no existen en Sí. el mercado. Hay una parte que lo subsidia el banco y otra parte que lo subsidia el proveedor. Y eso genera un doble efecto positivo. Por un lado, la posibilidad de renovar tu parque de maquinaria o hacer las inversiones que tengas que hacer en el establecimiento. Y por otro lado, a una industria que cuando vos recorres la provincia, en cada pueblo, en cada ciudad, hay 1, 2, 3 o más fábricas de implementos agrícolas. Ujú. Con lo cual, esto es también un gran dinamizador de ese sector. Entonces, me parece que ese es un claro ejemplo de que el banco tiene una mirada que no solamente debe apuntar a determinados sectores productivos, sino que ayuda a generar este famoso efecto derrame del que tantas veces hablamos y que por ahí... Porque con ese crédito no solamente le doy, sirve para el negocio, sino que voy, compro la máquina, atrás de esa máquina Claro. hay miles de puestos de trabajo. Exactamente, de eso se trata, de eso se trata. Bueno, en ese sentido venimos trabajando, pero digo, un banco con los números en rojo no lo podría hacer. Por eso que también se puede hacer porque el banco está saneado y Bancor o el Banco de Córdoba, como Sí. históricamente lo conocemos. llamamos los que tenemos más de 50. Y me escondo algunos más también. Es un banco que es muy caro los sentimientos de los cordobeses, digo, forma parte por todo lo que de pasó, nuestra cultura, que en su de momento nuestra se quiso esencia. privatizar y sin embargo Exactamente, se exactamente. mantuvo con ese espíritu social y apostando siempre a la producción. El Exacto. antecedente del Banco de Córdoba, me Exacto, parece exacto, que es por así. eso. Yo creo que tenemos un enorme desafío, no es que con la llegada nuestra vayamos a ser el banco, ya viene teniendo un proceso de transformación muy grande. Bueno, nosotros queremos afianzar ese proceso y realmente hacer que el banco esté al servicio de la comunidad. Como lo viene haciendo. Hablamos de desafíos también del Banco de Córdoba recién. Y los desafíos, en este caso nos metemos en la industria láctea, del cual es presidente, como es Manfrey, una empresa identificada con los valores cordobeses que no solamente produce para el mercado nacional, sino que también exporta. ¿Cómo está ese mercado? ¿Cuáles son los desafíos que hoy presenta? Sí, si hay, todos los sectores productivos dependen del contexto. Y cuando hablamos del sector lácteo, yo diría, hipersensible al contexto. Con lo cual, es un sector muy dinámico. Si hay un sector que realmente es un generador genuino de mano de obra, es este sector, precisamente por el efecto derrame que generan las comunidades del interior donde hay cada industria láctea. Porque no es solamente por el empleo directo, sino por la cantidad de otros empleos que se generan. Por los tambos, más allá que ustedes después nos vamos a meter, tienen tambos propios. Exactamente. Sí. En ese sentido, yo diría que cuando uno analiza las estadísticas, por eso que digo, hay que ser muy cauto cuando se analizan estadísticas, cuando se analizan promedios, porque, como dijo una vez un gran filósofo cordobés, en la ley de los promedios se ahogan los petizos. Y es verdad. Si nosotros analizamos qué pasa con el consumo, ya el año 2025 fue superior al 2024 y el 2026 está mostrando un leve crecimiento con respecto al 2025. Perdón, el 2025 fue superior al 2024 y el 2026 ¿Va en ese camino? Va en ese camino. Ahora, todavía no alcanzamos a recuperar lo que caímos en el 2024. El consumo de lácteos en la Argentina
Si bien cuando lo comparamos con el resto de Latinoamérica estamos solamente debajo de Uruguay. Uruguay históricamente tuvo un alto consumo de lácteos. Cuando hablamos de consumo hablamos de el equivalente litro de todos los productos, yogur, queso, manteca, equivalente litro. Si bien el consumo en Argentina sigue siendo un consumo bueno, que está por arriba del resto de Latinoamérica, estamos hablando de 185, 190 litros por habitante Inclusive año. arriba de Brasil, por lo que representan. O sea, estamos segundo de Uruguay, que históricamente estuvo arriba. Brasil, para que tengamos una idea, Brasil hoy está en 140 litros por habitante año, Argentina está en 190. Para que más o menos tengamos una noción. Y Uruguay está en 220, 230 más o menos. Que Argentina supo estar en algún momento en esos valores. De todos modos, 190 litros por habitante año es un buen consumo, está muy por arriba de lo que aconseja la Organización Mundial de la Salud. De todos modos, como te decía recién, son estadísticas, son promedios. No significa que todos los argentinos consuman los 190 litros. Hay argentinos que probablemente consuman 220 o 230 o 240 y alguien no consuma, y muchos argentinos que no consumen, exactamente. Prácticamente. Entonces, por eso digo que cuando analizamos, ¿crece el consumo? Sí, el consumo crece. Pero estamos por debajo de lo que caímos en el 2024. Y todavía no logran recuperar, a pesar de que vienen creciendo año tras año. Estamos hablando que estamos en el segundo semestre del 2026 y ustedes ya están pisando más o menos el promedio del 2025. Exactamente. Lo cual presagia un buen futuro. De todos modos, es un sector. Córdoba es la provincia que más produce en Argentina, el principal productor de lácteos. Y el sector lácteo es un sector sensible, que tiene un potencial enorme. Si nosotros analizamos cómo está la demanda global de productos lácteos y hacemos una curva y la trazamos a un plazo de los próximos 20 años, vemos que hay un crecimiento de la demanda que es superior al promedio, al crecimiento de la oferta de leche, de la producción. Con lo cual, si nosotros hacemos una comparación y proyectamos el consumo en el año 2040, estamos hablando de que hay un consumo adicional de 30.000 millones de litros por año. Equivale toda la producción de un año de Brasil, para que tengamos una idea. ¿Quiénes van a estar en condiciones de poder abastecer esa mayor demanda? Aquellos países que estén en condiciones de producir a costos competitivos. Y en ese sentido, Argentina en general y Córdoba en particular nos presenta una enorme oportunidad. Ahora, obviamente, tenemos que trabajar sobre una agenda de competitividad, de sanidad, de calidad, porque realmente el mundo demanda mayor cantidad de alimentos, pero que sean nutritivos, que sean saludables y que sean seguros. Y ahí aparece Argentina como ese gran desafío, siempre y Argentina, cuando se marque como una política comercial. Yo te voy a poner un ejemplo, que muchas veces yo hablo de tener una agenda de competitividad y hoy lo que nos está pasando con una estabilización, si bien todavía seguimos teniendo una inflación del 1,9, digo, 1,9 para cualquier país normal, sigue siendo una inflación alta. Pero digo, cuando la macroeconomía se estabiliza, es como cuando un río baja y vos ves el lecho y ves todas las imperfecciones del lecho. ¿Tiene previsibilidad? Bueno, lo que nos está pasando acá, la macro se estabilizó y vemos que hay muchas ineficiencias, tanto a nivel de producción primaria, a nivel de industria, como a nivel de contexto. Hablamos de ser competitivos y tenemos que hacer todos los deberes para ser competitivos, pero te doy un dato. Cuando vos vas a la góndola y compras un producto lácteo que cueste 100 pesos, de esos 100 pesos, 40 son impuestos. Es el desafío que tiene la política. Bueno, seguimos con 150 impuestos, ¿no? O sea, hay más o menos un 50% se lo lleva el Estado Nacional y otro 50% los estados subnacionales. Hablamos de provincias, municipios. El gran desafío del gobierno nacional me parece que es seguir bajando esos impuestos. Si queremos ser competitivos en serio, independientemente de los deberes que tengamos que hacer puertas adentro, hay que trabajar para que realmente los distintos niveles del Estado también sean eficientes,
Y hagan su parte también, ¿no? Exacto, Por porque- sí o por no, la última pregunta, ya nos quedamos sin tiempo. ¿Vamos en ese camino de bajar esos impuestos que encarecen los lácteos? Yo por creo ejemplo? que sí, yo creo que o sea, los estados nacionales y provinciales están tomando conciencia que no se puede seguir cargando con más impuestos, que la sociedad ya no los puede pagar y que realmente si queremos ser competitivos como país no alcanza con que solamente lo sea el sector productivo o el sector privado, sino también el Estado en su funcionamiento y en su organización. Gracias, Hércules, como siempre. Como siempre, es un placer estar Hasta en la tu programa. próxima. Muchas gracias. Nos vamos, hasta la semana que viene. Gracias. Right? Baba boo, baba boo. Nuestra mirada, tu Ladies and vida. gentlemen, are you ready? I feel good. Oh, yes. All my love, I wanna make you move. Hey, hey, baby, all night long. My song is bad for you, baby, and everybody say with me. I gotta be the good baby. Oh, hey, 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 hey. Fue una producción de Televisión Mediterránea, SRL, Córdoba, Argentina.